Bueno, pues voy a intentar montar un vídeo cómo se mide lo que es el trofeo o la cuerna del ciervo. No estoy en el pueblo, estoy en la casa de la ciudad, estoy en el piso y no tengo aquí muchas herramientas, tampoco tengo ningún venado grande, pero bueno, tenía aquí uno de frontal preparado que me puede servir para enseñaros cómo se mide, porque al final es tomar medidas sobre unos cuernos que tampoco tiene más misterio. Necesitáis un metro, vais a necesitar una báscula, yo aquí no tengo ninguna, pero bueno, ya os explico cómo lo tenéis que hacer con la báscula. Me he puesto aquí lo que es el folio con las medidas, el que os he puesto antes en Facebook para que podáis anotar las medidas, como veis viene todo desglosado y ahora os explico también cómo se van anotando las medidas aquí. Deciros que normalmente para homologarlo, si quisierais homologarlo, ya una vez naturalizado el trofeo no se puede homologar, porque pierde algunas características como el color, ya que se le suele dar tinte a las cuernas y demás, y entonces cualquier trofeo que tengáis ya preparado no los van a admitir en homologación. Pero bueno, para saber más o menos o calcular aproximadamente los puntos que puede tener y si se mete en medalla o qué medalla podría dar, es más que suficiente. Bueno, pues para seguir lo que es el patrón de las medidas, pues vamos a seguir lo que va poniendo aquí en la ficha de medida. Lo primero que ponemos, bueno, evidentemente es la especie de venado, vamos a poner el promedio de la longitud de las dos cuernas. Para ello hay que medir las dos cuernas, cuerna derecha y cuerna izquierda. Para no equivocarnos, siempre nos ponemos detrás del trofeo. La parte derecha o la cuerna derecha va a ser siempre esta y la izquierda esta, así luego no tenemos problemas de confusiones. De todas maneras, el promedio, normalmente siempre el promedio la suma de los puntos, o sea que si nos equivocamos de una a otra tampoco pasa nada, no pasa nada si ponemos la izquierda o la derecha, no influiría luego sobre la puntuación final. ¿Cómo medimos las cuernas? Bueno, pues las cuernas las vamos a medir con el metro, evidentemente, y vamos a empezar desde aquí, desde la roseta. Empezamos por aquí, aquí vamos a poner lo que es el principio del metro y vamos a ir por la parte exterior del cuerno siempre. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí y siempre buscando la punta más larga. En este caso sería hasta esta punta de aquí. Y esa longitud siempre en centímetros, es muy importante recalcarlo, siempre en centímetros, es la que vamos a anotar luego aquí, en la tabla. Entonces, pues vamos a proceder a la medición para que veáis cómo se hace. Es muy fácil. Vamos a ver, cogemos el metro. A ver si me puedo yo apañar aquí y dejar el móvil quieto para que podáis verlo. Ahí. Vamos a ver, espero que ahí se vea. Y ponemos aquí el metro, lo vamos sujetando. Y para hacerle la curva, pues lo que vamos a hacer es ir poniéndole una mano para que eso no se nos mueva mucho y girando el metro poco a poco. Cogemos aquí la otra. Giramos otro poquito más. Ya os digo que como es una medición aproximada, tampoco hace falta afinar tanto. Y este nos daría 66,8. Vamos a ver, no sé si se ha visto. Bueno, pues esta es más o menos la medida que da. 66,8. Hemos ido recorriendo todo el cuerno por fuera. Y ahora esa medida que llega aquí a la punta, esos 66,8. Si os equivocáis en un milímetro o dos tampoco pasa nada, vamos, que como es una cosa para aproximación tampoco pasa nada. Bueno, pues esta, como hemos medido lo que es el cuerno izquierdo, pues donde está el cuerno izquierdo ponemos siempre en centímetros, 66,8. Y ahora pues voy a hacer lo mismo, pero con el cuerno derecho. Bueno, pues el cuerno derecho me ha dado 67,1. Entonces voy a anotarlo ya aquí directamente, 67,1. Ya cuando tengamos todas las medidas aquí, os explicaré cómo se hace. Vamos, el promedio, hay que sacar aquí el promedio y luego multiplicarlo por esta puntuación que viene aquí, en cada uno de los apartados. Ahora después os haré algún ejemplo para que veáis cómo se hace. Bien, una vez que tengo ya medido lo que es la longitud de las cuernas, que es el primer punto, paso al segundo. Primero vamos a rellenar lo que es todos estos datos y luego hacemos las cuentas. Bueno, resultará mucho más cómodo y será algo más rápido hacer la medición. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es el promedio de la longitud de las dos luchaderas. Y ahora vamos a ver cómo se mide cada luchadera. Cogemos el metro. Las luchaderas, como sabéis, es
la punta más la primera punta del venado, empezando por abajo por la roseta. Y entonces para medirlo tenéis que veniros aquí a la roseta. Os vais a venir aquí a la roseta y vais a ir recorriendo lo que es, voy a poner así de lado para que se vea mejor, lo que es toda esta longitud por debajo de la luchadera hasta que lleguemos a la punta. Lo que vamos a medir es, desde aquí, desde la roseta, que es donde tiene el arranque la punta normalmente, vamos a medir todo esto hasta aquí. Y vamos a hacerlo igual en ambos cuernos también, lo que es en el cuerno izquierdo y en el cuerno derecho. Vamos a hacer una medición para que veáis cómo es. Vamos a ver, vamos a poner aquí el móvil, a ver si... Vamos a ver. A ver si logramos que se vea la luchadera entera. Para hacer lo que es la medición. Vale, yo creo que ahí puede valer. Bueno, pues cogemos como hemos dicho y hacemos la medición. Como hemos dicho, nos venimos aquí abajo, apretamos el metro contra la luchadera y medimos aquí. Y esto mide 22,3. Bueno, pues esos 22,3 nos lo llevamos ahora aquí y ponemos que la luchadera, en este caso izquierda, mide 22,3. Vale. Y hacemos lo mismo también con la otra luchadera, con la del cuerno derecho. Bueno, pues acabo de medir ya el otro cuerno, lo que es la otra luchadera, y me ha dado una longitud de 22,9. Entonces anoto aquí, en el huequecito, 22,9. Ahí está. Bueno, una vez que, igual que antes, hemos terminado de medir este punto, vamos rellenando, o sea, es fácil seguirlo. Nos vamos al promedio de la longitud de las dos puntas centrales. Las puntas centrales o candiles, que se les llama también por aquí, por esta tierra, que, como vemos, las contraluchaderas no se miden, estas de aquí no se miden, y nos vamos a las puntas centrales. Para medir las puntas centrales tenemos que medirlas también, igual que hemos medido antes la cuerna, la tenemos que medir por la parte de afuera. Y vamos a empezar a medir siempre desde donde dice, vamos, según el manual de homologación, siempre desde donde arranca la punta central y se une con lo que es la cuerna principal. En este caso, si nos fijamos en más o menos en las líneas que suelen tener todas las cuernas, hay un sitio más o menos aquí al medio, donde en este punto, donde digamos que es donde se une lo que es la punta central con la cuerna. Entonces vamos a empezar por aquí, igual por la parte de fuera, vamos a medir todo esto hasta que lleguemos aquí a esta punta. Vamos. Bueno, pues la lista de medidas, como iba diciendo, ya hemos apuntado lo que son las dos medidas de las dos puntas centrales. Tenemos 37,6 en la cuerna derecha y en la cuerna izquierda 38,9. Esto, lo principal es eso, ir anotando las medidas primero aquí, como hemos dicho antes. Vamos a medir el promedio de la roseta. El promedio de la roseta, vemos que le tenemos que dar toda la vuelta a la roseta. Con un metro de este tipo tan rígido es complicado. Entonces hay un truquillo que es coger o bien una cinta adhesiva o bien una cuerda, darle la vuelta totalmente a la roseta y luego se pone recta aquí sobre el suelo, sobre el metro, y vemos la medida que tiene. Yo lo voy a hacer con un trocito de cinta adhesiva, ya que no tengo cuerda aquí a mano. Os enseño cómo va. Bueno, pues como veis he puesto un trocito de cinta de carrocero, la he rodeado, la he pegado todo lo posible a la roseta, y lo que hago ahora es marcar exactamente dónde se unen las dos, que es aproximadamente por aquí. Si yo ahora despego esto de aquí, veis ahora que lo que es la distancia entre el punto que yo he señalado, este de aquí, y el comienzo de la cinta es la longitud de la roseta. Como veis, poniendo aquí el metro, pues podemos medir exactamente lo que es la longitud de la roseta. Hay que poner la cinta bien estirada para que se vea. En este caso, nos arroja una medida de... Vamos a ponerla encima, que se vea bien. 17,8. ¿Vale? Que ya os repito que 1 milímetro arriba o abajo no tiene ninguna importancia luego en la medida final, puesto que no se trata de una homologación oficial y bueno, pues para darnos una aproximación de lo que puede medir nuestro trofeo es más que suficiente. Y bueno, pues la medida nos la llevamos también aquí. Hemos dicho 18,9
hemos medido el cuerno en la cuerna derecha, pues 18,9 que ponemos aquí. Procedemos a medir la otra roseta y ponemos la medida aquí también. Bueno, pues ya hemos medido lo que es la longitud o los perímetros, mejor dicho, de las rosetas, lo hemos anotado. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es el 5, que es perímetro de la cuerna derecha entre la luchadera y la punta central, que es este tramo que tenemos aquí, entre lo que es, tenemos la contraluchadera y la punta central. Hay que hacer lo mismo que en la roseta, es decir, medir alrededor de la cuerna, pero siempre por la parte más delgada. Nunca aquí arriba, que es la parte más gorda, siempre por la parte más delgada que tengamos en el tramo que va de aquí a aquí. Luego vamos a medir también lo que es el grosor de la cuerna entre la punta central y la corona, que es un paso que viene después. Y os digo lo mismo, siempre buscar la parte más delgada, porque así lo dice el manual de homologación. No podéis medir en lo grueso, porque entonces sería haceros trampa a vosotros mismos. Buscamos la parte más delgada. Yo le voy a atar ahora un cachito de cinta también para obtener lo que es el perímetro o la circunferencia que tiene en esa medida. Bueno, pues una vez colocada la cinta, hacemos una señal, igual que en el otro sitio, que se vea bien. Y ahora la quitamos. Y si la pongo aquí en el suelo, podemos coger la medida que iría entre las dos marcas que se ven. Esta de aquí y esta de aquí. Procedemos a poner el metro y medimos. En este caso nos da una longitud de, vamos a ponerla aquí encima, 11, 10,9. Vamos a ponerle 10,9. Bueno, pues nos llevamos esa medida aquí. Pone, en este caso en la cuerna derecha, que es la que hemos medido, 10,9. Bien. Y ahora hacemos lo mismo con la otra cuerna. Bueno, ya he tomado la medida de la otra cuerna en lo que se refiere a la primera parte, lo que es entre la contraluchadera y la punta central. Y ahora, fijaros que ya he puesto aquí la cinta para medir lo que es el otro tramo, que es el que me va a pedir ahora en las medidas. Perímetro de la cuerna derecha entre la punta central y la corona. Entonces nos vamos aquí a este tramo de aquí y ya he puesto la cinta, os recuerdo siempre, la parte más delgada. Señalamos y hacemos exactamente el mismo proceso. Señalamos en los dos sitios, quitamos la cinta y la ponemos en el suelo otra vez para medirla. Voy a tomar las medidas y como esto ya lo conocéis bien, pasamos al siguiente punto. Bueno, pues una vez que hemos tomado ya estas medidas, ya vamos a pasar a otras valoraciones. Bueno, nos falta una medida todavía en centímetros, pero el siguiente punto que nos pide es el peso del trofeo en kilos. Bien, ¿por qué pone aquí dos cuadritos? Pues os lo explico muy fácil, vamos a ver. Como nosotros lo que queremos obtener es solamente el peso de la cuerna, es decir, a nosotros no nos interesa el peso del cráneo, entonces este cuadrito de aquí se deja en blanco para poner el peso que habría que restarle en función de lo que tengamos de cráneo. Hay venados que se presentan así en el frontal, pero lo más lógico es que vosotros tengáis lo que es el cráneo entero, sin la mandíbula. Cuando es el cráneo entero sin la mandíbula, el peso que hay que quitarle son 750 gramos. Así lo pone en el manual de homologación. Como el peso está en kilos, pues nosotros lo que vamos a hacer es, al peso que nos dé el conjunto entero, le vamos a quitar 0,75 kilos, que son los 750 gramos que nos pide el manual de homologación que le quitemos al peso. Como seguramente vosotros tengáis el trofeo ya metido en una tabla, yo como he preparado bastante taxidermia y demás, normalmente una tabla puede pesar en torno a 500 o 600 gramos, si es una tabla de DM, que no sea una tabla maciza. Entonces, para hacer una aproximación, aparte de los 0,75, yo siempre le quito otro 0,7, ¿vale? Pues si tiene la chapita, no sé qué, no sé cuánto, pues algo pesa más. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, pues a lo mejor en una báscula que tengáis, si ponéis la cabeza no os lo va a coger, porque las básculas que tenemos normalmente para pesarnos en casa, pues son básculas que cogen a partir de cierto peso. ¿Qué hacemos entonces? Pues muy fácil, nos pesamos nosotros, sin nada,
nos arrojará un peso determinado, pues no sé, 93 kilos. Y luego nos volvemos a pesar otra vez con el trofeo en las manos. Esa diferencia de peso será la que tengamos, digamos, o la que podamos poner aquí, con bastante precisión. Acordaros que el peso es en kilos, con lo que 20 o 30 gramos arriba o abajo no nos va a suponer una variación grande, lo que es en la aproximación de la medida de nuestro trofeo. Así es que, pues nada, cogéis la báscula del baño y os pesáis primero sin la cuerna y luego os pesáis con ella cogida. Y a lo que os dé, pues le quitáis los 0,75 más los 0,7 de la tabla. Si tenéis una tabla maciza, ya habría que quitarle algo más. Si la tabla del venado veis que no es de DM, que es de conglomerado, que es una tabla ya de madera a madera, pues puede pesar algo más. Pero vamos, le podéis quitar como mucho a lo mejor un kilo 200. En vez de 0,7 aquí, pues ponéis 1 o 1,2. Y eso se lo restáis a lo que os dé la diferencia de peso aquí en este tema. Entonces yo voy a coger ahora el trofeo, me voy a pesar sin él y luego pues me voy a pesar con él a ver qué peso me arroja y lo voy a anotar aquí. Una vez que lo tenga anotado, pasamos al siguiente punto y os explico cómo se mide la envergadura. Pero eso será ahora después en otro paso. Bueno, pues ya he hecho lo que es el proceso de pesado, el del peso, y me ha arrojado un peso de 4,2. A 4,2, como hemos dicho, hay que quitarle ahora los 0,75 de lo que sería el cráneo. Bueno, en este caso yo tengo un frontal, pero para no liarnos, no voy a deducir el mismo peso que vosotros, como si tuviera el cráneo entero, porque bueno, a mí tampoco es cuestión de... Yo no estoy ahora preocupado por lo que mide este venado, porque este venado evidentemente no da nada, no es ningún trofeo homologable. Entonces voy a hacerlo para que vosotros lo veáis. Sería 0,75 más 0,7, que sería de la tabla, sería los 0,75 del cráneo menos los 0,7 de la tabla. Si sumamos estas dos cantidades, al final lo que tenemos que quitar es 1,45. 4,2 menos 1,45 lo hacemos con la calculadora y lo que nos dé pues lo notamos aquí. Voy a proceder a hacer la cuenta y la voy a anotar. Y pasamos al siguiente punto, que es la envergadura. Bueno, pues ya hemos deducido el peso de la cuerna. A mí en este caso me da 2 kilos 750 gramos, por eso he puesto 2,75. Lo he anotado ya aquí en su sitio. Y ahora vamos a ver cómo se mide la envergadura, que también se mide en centímetros. Bueno, pues la envergadura es, tenemos que poner el venado así, medirlo desde atrás, y va a ser la distancia que hay entre una cuerna y la otra en lo que es el ancho, y nos vamos a ir a la parte de la curva que esté más alejada de la cuerna contraria, ¿vale? Entonces, como todos los venados hacen este tipo de curva así, pues nosotros nos vamos a ir a este punto de aquí, que es donde vamos a obtener esa medida. Y medimos por dentro, no nos vamos afuera, medimos por dentro desde aquí hasta aquí. Vamos a tomar la medida y la vamos a anotar también en la tabla, en el folio de la tabla que estamos utilizando. Bueno, el tema de la envergadura ya la he anotado aquí. Esta luego os explico cómo puntúa. Ya luego cuando empecemos a hacer lo que son las cuentas, os explicaré cómo puntúa porque es más complicado. Esta no puntúa directamente, sino que es en relación con la longitud de las cuernas. Ya os lo explico luego. Bueno, pues ya he notado aquí lo que me daba la envergadura, como os he explicado antes en la imagen. Y nos vamos al número de puntas. Bien, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Este venado, si lo contamos así a grosso modo, pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, esa chiquitita podría ser 5, 6, 7, nos vamos a la otra, 8, 9, 10, a ver si se enfoca, 10. Fijaros aquí que tiene dos puntas, aquí en este lado, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, pues no valen todas para homologar. La punta siempre tiene que tener más de 2 centímetros. Si la punta tiene menos de 2 centímetros, no puntúa. Por ejemplo, esta de aquí no sirve. Esta que está aquí en este lado, esta chiquitita. Y luego esta de aquí, que la he medido yo también, ahora lo vais a ver, tiene también esta de aquí del pico, tiene menos de 2 centímetros. Por lo tanto, no cuenta tampoco. Fijaros, si le pongo aquí el metro, bueno, se ve ahí irregular, pero no tiene más de 2 centímetros. Como no tiene más de 2 centímetros, no contaría para la puntuación. Entonces, echando la cuenta de punta, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, porque hemos dicho que la otra no cuenta, 11, 12 y 13. Con lo cual, el número de puntas hay que poner aquí, en este apartado, 13. Bueno, pues cogemos el lápiz y apuntamos también la medida. Son 13. Bien, vamos a pasar ahora al tema de la belleza. Y os voy a explicar un poquito lo que es el color, el perlado, las puntas, que también tiene otra medida en belleza, y las segundas luchaderas o lo que son las contraluchaderas, ¿vale? Que aquí se les llama segundas luchaderas. Y os voy a explicar también un poquito el tema de la corona, ¿vale? Y así pues vamos viendo un poco paso por paso cómo se hace. Bueno, pues el tema del color, según dice la Junta de Homologación, hay 3 tipos de colores. Tenemos el primero, que es más bien grisáceo, que apenas tiene color, blanco grisáceo. El segundo, que es marrón muy claro, y el segundo, que es marrón muy oscuro, tirando a negra. La primera no puntúa. Si tenéis una cuerna que sea grisácea, tirando a blanca, que habéis matado el venado muy pronto, por ejemplo en el mes de septiembre, que todavía no están bien tintadas las cuernas, pues ahí no puntúa. Si ya tiene una cuerna marroncita clara, pues ya sabéis que es un punto. Y si la cuerna ya es marrón oscura o tirando a negra, son 2 puntos. Como vosotros el trofeo lo tendréis ya pasado por el taxidermista, pues seguramente le habrá dado tinte a las cuernas. Pero bueno, os cogéis una foto que seguramente tengáis de cuando lo matasteis y veis el color y lo podéis puntuar así. De todas formas, hombre, ya os digo que puntúa poco. Estamos hablando de 1 o 2 puntos, que no tiene más. Bueno, pues suponiendo que este venado tuviese su tinte natural, que, bueno, además este venado no variaba mucho, más o menos el color de la cuerna es el suyo. Este es más bien marrón clarito, con lo cual le daríamos un punto, ¿eh? Y entonces aquí en el color, como veis, la belleza ya empieza a puntuar, pero menos, ¿vale? Contamos un punto. Bien. Pasamos al tema del perlao. El perlao, bueno, todos sabemos lo que es el perlao de una cuerna. Y también tiene puntuación en función de cómo esté, ¿no? Para ver el perlao, normalmente nos vamos a ir a esta parte de la cuerna, porque es, digamos, siempre donde el venado presenta mayor perlao. Tenemos 3 posibilidades. Uno que sea un perlao muy marcado, que se vea a simple vista, que incluso cuando toquemos la cuerna nos arañe. Y un poco para hacer una comparación, una similitud, nos podríamos referir, por ejemplo, a la cuerna de otro cérvido como es el corzo. El corzo tiene un perlao bastante más acusado que el venado. Bueno, pues si el venado tiene un perlao bastante acusado, que es casi como lo que es la cuerna de un corzo, entonces podríamos darle la máxima puntuación. Si el perlao es mucho menos evidente, pero se ve también a simple vista, pues entonces tendría la puntuación media. Y si está como este, que está completamente liso, como veis, este venado no tiene perlao ninguno, pues entonces no puntúa. Así es que, en función de esto, este venado no puntuaría por el tema del perlao. Bueno, pues ya hemos puesto aquí en el apartado de perlao que nada, que es 0, porque aquí no hay perlao ninguno, está la cuerna muy lisa y hemos puesto el 0. Pasamos a las puntas, a la belleza de las puntas. El número de puntas ya lo contamos antes, que eran 13, que lo pusimos aquí, y ahora se refiere a la belleza. Bueno, pues aquí también diferencia entre 3 tipos de puntas. Las que son totalmente romas, es decir, que sería, para que os hagáis una idea, como esa, ¿vale? Esa sería una punta totalmente roma, no es puntiaguda, y entonces esa punta, si casi todo el venado fuese así de ese estilo, pues tendríamos que ponerle 0, es decir, ahí no puntuaría belleza. Si son puntiagudas, pero son oscuras, como por ejemplo esta de aquí, que es puntiaguda pero es muy oscura, entonces aquí le daríamos, si todas o casi todas las puntas fueran así, le tendríamos que dar solo un punto. Y si son todas de este tipo, o la mayoría, porque aquí ya hablamos de la mayoría, que son puntiagudas y blancas, como esta que tenemos aquí, entonces habría que darle 2 puntos. Este venado, si lo miramos, bueno, pues como está tintado ya no lo podemos apreciar muy bien. Pero bueno, como la mayoría de las puntas son puntiagudas y son más bien claritas, podríamos incluso darle 2, aquí en este caso. Pero bueno, eso ya os lo dejo un poco porque todo esto, como veis, el tema de la belleza es más bien subjetivo, no es una cosa, no es como una medida que se mide en centímetros y en milímetros. Esto ya es un poco más subjetivo a la opinión del juez que vaya a homologar el venado. Como es para una cosa aproximada, pues bueno, yo en este caso le voy a poner
los dos puntos, porque creo que la mayoría de las puntas pues son puntiagudas y, bueno, en origen eran un poquito más claras que ahora, que tiene el tinte del taxidermista. Pero bueno, ya os digo que os lo dejo un poco a vuestro juicio. Aquí le voy a poner yo 2 puntos. Vale. Y ahora, el tema de las luchaderas, de las contraluchaderas, perdón, o segundas luchaderas, que son estas puntas de aquí, como ya sabéis, son las que van después de la luchadera. Lo que hacemos es medir la longitud, y la medimos de una forma muy parecida como medimos si os acordáis, como medimos lo que es la luchadera principal. Lo que hacemos es medir desde aquí, más o menos, desde el nudo que tiene aquí con la cuerna principal, y medimos esto de aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener varias medidas. Tenemos el tope, son 10 centímetros, ¿vale? Si son más cortas de 10 centímetros hasta 10 centímetros, 0 puntos. Si son de 10,1 a 15, tenemos, creo que era 0,5 puntos. Y si son más largas de 15, entonces teníamos 1 o 1,5. Bueno, ahora lo miro en la tabla de homologación, pero va así. Procedemos a medir lo que es la punta, como os he dicho antes, y en función de lo que nos dé, ahora os digo la puntuación. Bueno, pues para medir las contraluchaderas, pues bueno, antes os he dicho que era desde aquí, desde este nudo, pero hay que medirlas por fuera también, ¿eh? Por fuera o por aquí debajo, porque medirlas desde por dentro nunca es correcto. Hay que medirlas por aquí, por fuera. Entonces, le damos la vuelta a la cuerna, ¿vale? Por ejemplo, ahí podría valer, y vamos a proceder a medirlas, lo que es desde aquí, desde el nudo de la contraluchadera, desde aquí hasta lo que es hasta la punta. Suelto el móvil, mido y anotamos lo que es la medida de cada una de ellas. Y esa puntuación la anotamos aquí. Como os he dicho, no me acuerdo exactamente, no me lo sé de memoria, lo voy a mirar y os digo cuál es la puntuación máxima, la media y bueno, la baja es que es 0. No puntuaría si fueran muy cortas, o en el caso de que no la tuviese. Si le falta alguna contraluchadera, esa medida es 0. No vale que tenga una por muy larga que sea, aunque sea de 30 centímetros. Si le falta una contraluchadera, 0. Bueno, pues ya hemos procedido a medirla, como hemos dicho las dos, y sí, os confirmo que la puntuación estaba bien como la había puesto. No estaba seguro, porque no me acordaba de memoria, pero si es de 10 centímetros o menos, es 0. Si es más de entre 10,1 y 15, son 0,5, y si es más de 15,1, es 1 punto. Entonces, en este caso, pues le daríamos a las segundas luchaderas el valor de 1 punto, ¿vale? Bien, y ahora vamos a pasar a valorar la belleza de la corona. La corona, como sabéis, es lo que es la parte del ciervo que está por encima de las puntas centrales, que en este caso pues son esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y vamos a ver cómo se valora la belleza de la corona. Bueno, pues aquí viene un poco la parte más engorrosa de lo que es la medición del trofeo, porque ahora pasamos a medir, o a valorar, mejor dicho, más que a medir, vamos a valorar lo que es la belleza de la corona, de esta parte que está por encima de las puntas centrales, y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es contar las puntas. En este caso, pues ya sabemos que la punta, esta por ejemplo pequeñita de aquí, no cuenta, porque tiene que ser más de 2 centímetros, y aquella de allí tampoco. Entonces contamos las puntas de la corona, que son de más de 2 centímetros. En este caso sería, aquí teníamos 1, 2 y 3, tendríamos 3 puntas en el cuerno izquierdo, y en el derecho tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 más 3 son 7 puntas. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es anotar en un papel, cualquiera, en algún sitio, por ejemplo aquí, lo voy a anotar aquí, que son 7 puntas. Bien, ahora lo que vamos a medir de esas 7 puntas, vamos a medir cada una de ellas y vamos a ver qué longitud nos dan, porque si os fijáis aquí, se cuentan como puntas cortas, que no valen, que no estas para nada, todas las que sean menores de 10 centímetros, esas no puntúan en la belleza. Las puntas medianas, a partir de 10 centímetros y hasta 15, sí puntúan. Y las puntas largas, de más de 15, también. Entonces, vamos a medir de cada una de esas 7 puntas, a ver qué medidas nos dan. Y las vamos a ir anotando
aquí debajo de esta anotación. Vamos a ver, vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a empezar a poner las medidas de las puntas aquí. Cogemos el metro y empezamos a medir. Por ejemplo, esta, desde aquí, vemos aquí, medimos. Y esta mide aproximadamente unos 4 centímetros. Como tiene menos de 10 centímetros, esa no contaría. Pero bueno, yo voy a ir poniendo aquí todas las medidas y luego vemos cuáles son las que cuentan y las que no cuentan. 2. Tenemos, a ver, esta de aquí también tiene menos de 10, tiene unos 6 o 7 centímetros. Bueno, ponemos aquí también, que son, vamos a ponerle 7 centímetros. Todo lo que sea menor de 10. Es que esto es simplemente clasificarlas y ponerlas en los grupos en las que son más o menos largas o cortas. Esta tiene 6, no cuenta, 6, y esta tiene algo menos incluso, y 3. Son 6 centímetros, 3 centímetros, y ahora me faltan las 3 de la otra cuerna, y tenemos una que evidentemente sí que pasa. Esta la vamos a medir un poco mejor, porque esta punta sí que puede tener más de 15 centímetros, que de hecho, si nos fijamos, los tiene. Tendría unos 17 o 18 centímetros, con lo cual aquí pondríamos unos 18 centímetros, ya son más de 15, esa sí contaría para lo que es la belleza. Tenemos otra, que sería esta de aquí. Medimos también a partir, siempre coger más o menos aquí a partir de la curva, a partir de la curvita de la horquilla, medimos. Y esta tiene un poquito más de 10, esta sería mediana, estaríamos hablando de unos 11 centímetros aproximadamente. Bueno, pues aquí ponemos también 11 centímetros. Y la última, que es esta de aquí, que también es bastante larga. Como veis, esta punta contaría pues casi 20 centímetros, o sea que esa punta sí que tiene. Vale, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora vemos que tenemos cortas, esta no vale, esta tampoco, son todas cortas, 6, 3, y ahora tenemos de más de 15 centímetros, tenemos una larga y otra larga, dos largas y una mediana, entre 10 y 15. Entonces tenemos, en total tenemos 7 puntas, 2 largas y una mediana. Ahora, con este dato, 7, 2, 1, nos vamos a una tabla que es esta, que os la pondré también en la descripción del vídeo o en algún sitio para que podáis acceder a ella. Es un poco, parece un poco compleja, pero luego es muy fácil de manejar. Fijaros, yo he dicho que tengo 7 puntas. Número de puntas que está aquí arriba, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bueno, yo me tengo que ir a esta tabla de aquí, puesto que la suma de la corona, en ambos casos, tiene 7 puntas. Y ahora hemos dicho que tengo 2 largas, con lo cual me voy aquí a puntas largas, como veis, y tiene 2 largas. O sea, yo me voy a mover aquí, en esta zona. Y ahora, de esas 2 largas, me tengo que ir a... hemos dicho que tenía 2 largas y una mediana, ¿correcto? Pues si son 2 largas y una mediana, porque aquí está la medida de las largas y aquí la medida de las medianas. 2 largas, una mediana, y eso directamente me va a dar los puntos cuando yo cruce los datos con esta de aquí. Son 7 puntas, 2 largas, una mediana, y esto me da una puntuación de 3 puntos en la belleza. Esto es importante que lo hagáis bien porque 3 puntos o 4 puntos o 6 puntos son muchos puntos en la medición de un trofeo. Es decir, ahí sí os puede dar una diferencia importante, ¿vale? Entonces, si lo hacemos más o menos bien, nos podemos equivocar un punto, pero normalmente lo vamos a afinar bastante. Miraros bien el proceso porque es fácil. Digamos, sumamos las puntas de la corona, nos vamos a esa tabla, en este caso eran 7, repito. Vemos, hemos medido las puntas, todas las que son de más de 15 centímetros, hemos dicho que había 2, nos venimos a 2 de las largas, por eso ponen largas aquí arriba, y cuando estemos aquí, miramos las medianas, que en este caso era una, pero pueden ser más. Y ahí, donde se cruza con las de 7 puntas, tenemos nuestra puntuación, y esos son los puntos totales. Nos vamos aquí a la medición, y
donde pone corona, ¿vale? Ponemos que son, hemos dicho, 3 puntos, ¿vale? Importante. Bien. Y bueno, pues una vez que tengamos todo esto, ya digamos que aquí entraríamos en el apartado de penalización. La penalización, bueno, pues serían, en este caso yo a este venado no le veo penalización. Es un venado más o menos parejo, tiene su luchadera, su contraluchadera. A lo mejor es que la penalización es un tema también muy subjetivo. A lo mejor un juez te puede valorar una penalización X por no tener, por ejemplo, las contraluchaderas, pues puede quitarte un punto o punto y medio, o, o por otro defecto que tenga el venado, no sé, pues que tenga algo que sea llamativo, ¿eh? No tiene por qué ser un venado perfecto que tenga las dos coronas iguales, ni nada de eso. Tiene que ser para una penalización una desproporción que se vea bastante bien, que diga, joder, macho, pues este venado tiene un caldín muy largo, que mide casi 30 centímetros y el otro mide 5. Bueno, pues eso sí, a lo mejor podría ser una desproporción que te quite algo de puntuación. Pero bueno, ya os digo que para medir el trofeo en verde, que es lo que estamos haciendo, que no estamos para afinando para homologar, bueno, pues simplemente si vuestros venados veis que son parejos, que no tienen defectos muy acusados, pues tampoco os comáis mucho la cabeza con el tema de la penalización. Bueno, pues dicho esto, vamos a proceder ahora a hacer las cuentas con todas las medidas que hemos tomado. Y ya dejamos nuestro trofeo ya no lo tenemos que medir más ni nada. Y ya nos vamos a coger lo que es el folio que hemos ido rellenando las medidas para hacer las cuentas. Así que pasamos a ese apartado y os voy a enseñar cómo se hace para obtener la puntuación final. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que es la tablita que nos hemos hecho, perdón, con todas las medidas que hemos cogido de nuestro trofeo. Y bueno, pues aquí tenemos preparada la calculadora para empezar a hacer lo que son las cuentas. Bien, ¿cómo se hacen las cuentas? Bien, vamos a empezar por el primer punto y donde pone promedio, lo que es el promedio, tendríamos que hacer, para hacer un promedio es la suma de las dos medidas dividida por 2, para hacer lo que es el promedio de las dos. Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, pues, por ejemplo, una medida de 10 y otra de 20, el promedio de 10 y 20 sería 20 más 10, 30, entre 2, 15, sería el promedio. Bueno, pues nosotros vamos a hacer eso mismo con las medidas que nos han ido arrojando lo que es la medición de nuestro trofeo. Bien, empezamos con esta y vemos que en el promedio de la longitud de las cuernas tenemos 67,1 y 66,8. Pues vamos a poner ahora aquí el promedio y para ello, pues como os he dicho, sumamos 67,1 más 66,8, ¿vale? Lo tengo ahí, igual. Y ahora esa, para el promedio, esa cantidad la dividimos entre 2. Son 66,95, pues lo ponemos aquí. 66,95. Bien, fijaros que una vez que he obtenido el promedio, aquí me da una multiplicación para obtener los puntos totales. Entonces ahora esa medida que nos ha dado, como aquí nos está diciendo que la tenemos que multiplicar por 0,5, pues lo que nos da lo multiplicamos por 0,5. Y esta medida que nos da, o esta puntuación que nos da, ya sí son puntos reales. Entonces teníamos que poner aquí, en este apartado, ya los puntos reales que nos da la longitud de las cuernas. 33, bueno, pone 475, pues redondeamos un poquito el alza, le ponemos 33,5. Si fuera 33,41, pues pondríamos 33,4. En este caso, como los segundos decimales son algo mayores que 45, pues lo redondeamos al alza, 33,5. Pues ponemos aquí 33,5 puntos. Pero vamos, que si queréis poner las medidas con 2 o 3 decimales no pasa nada. La podéis poner y luego para sumarlas, que no hay ningún problema. Yo lo que hago es que la suelo redondear, la que más por la que menos. En fin, seguimos. Promedio de la longitud de las luchaderas. Igual, como nos dice aquí, que nos está diciendo que es el promedio, pues tenemos que hacer lo mismo. Sumamos las dos cantidades, dividimos por 2, nos da una cantidad, pero en este caso nos dice que hay que multiplicar por 0,25. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Eran 22,9 más 22,3, 45,2 entre 2. Son 22,6. Aquí me había equivocado al calcularlo. 22,6. Ahora sí, por 0,25.
5,65. Rectificamos. 5. Perdona por el guarreteo, pero es que no tengo ahora borrado a mano. Con 65. Bueno. Ahí está. 5. Lo voy a poner aquí también para que no me líe luego al sumar, ¿vale? 5,65. Bien. Pasamos a la siguiente medida. Igual, promedio de la longitud de las dos puntas centrales. Como es promedio, tenemos que hacer lo mismo. Todo lo que ponga promedio, tenemos que sumar, dividir por 2 y luego multiplicar por la cantidad que nos diga. 37,6 por un lado, más 38,9, igual, esto lo dividimos por 2 y nos da el promedio, que son 38,25. 38,25. Lo multiplicamos por 0,25 por 0,25 y nos da 9,56. Bueno, pues en este caso 9,6. Ponemos aquí 9,6. Vale. Y así pues vamos obteniendo lo que son la puntuación real, que es luego todo esto hay que sumarlo, ¿vale? Bien, ahora nos dice el promedio de los perímetros de la roseta. Bueno, pues hacemos lo mismo con las medidas. 18,9 más 18,2 entre 2. 18,55, 18,6 podríamos poner, pero bueno, vamos a poner 18,6 y en este caso fijaros que es por 1. Bueno, pues aquí puntúa directamente. Fijaros que lo que es la roseta tiene más importancia, entre comillas, en la puntuación que a lo mejor la longitud de los cuernos, es decir, que pesa un poquito más el perímetro de la roseta, aunque los puntos, la longitud de los cuernos evidentemente son mayores, pero aquí se multiplica por 0,5 y aquí se multiplica por 1. Entonces, las rosetas pues también es algo que es importante a la hora de valorar el trofeo del ciervo. Bien, fijaros que aquí ya no tenemos o dejamos de tener promedio, aquí ya son solamente los perímetros. Como además se multiplican por 1 todas estas cantidades, pues simplemente trasladarte esta cantidad de aquí a aquí, no tiene más. Aquí no tienes que hacer cuentas ni nada. A partir del punto 5, del 5 al punto número 8, van todas las medidas tal cual. Entonces simplemente es pasar las medidas aquí. 10,9, 11,1, 10,1, 10,6, ¿vale? Bien, y ya tenemos todas esas puntuaciones. Bien, vamos a pasar a otro punto que es un poquito también, un poquillo más enredado, más enredoso, pero vamos, que se calcula también fácil. Bien, nos dice ahora el peso el peso del trofeo al kilo, nada, esto simplemente lo único que hay que multiplicar es por 2. Me refería ahora al siguiente punto de la envergadura. Ahora vamos a ver. 2,75, que era el peso que habíamos deducido de la cuerna, lo multiplicamos por 2, para que veáis que el peso de la cuerna pues también tiene su influencia, ¿no? Va multiplicado por 2 en la medición. Bueno, pues entonces serían 2,75 por 2 igual a 5,5. Bueno, pues 5,5 lo ponemos ahí, en su sitio, que es donde tenemos los puntos totales que se refieren al peso de la cuerna. Envergadura, bien. En la envergadura tenemos que calcular, digamos, el tanto por ciento que hay en referencia a la longitud de las cuernas. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a ver, para valorar el tema de la envergadura, pueden ser 1, 2 o 3 puntos, o ninguno, puede ser 0, 1, 2 o 3 puntos. Y hay que relacionar lo que es el promedio de la longitud de las cuernas, que es la primera medida que calculamos aquí, con la envergadura, que es la medida que medimos aquí. Entonces, se hace de la siguiente forma. Nosotros cogemos y decimos promedio, así lo coge bien, vale. Envergadura, promedio de la longitud de las cuernas. Yo tenía 66,95, como veis, es, como he dicho, la primera medida que hay aquí. Y la envergadura, que son 56,1, que es lo que he medido en este apartado de envergadura que medimos aquí. Envergadura 56,1. Es muy fácil, me cojo la calculadora y divido la envergadura. Vamos a ver, cojo la calculadora y divido la envergadura, que son 56,1,
entre el promedio de la longitud de las cuernas, que hemos dicho que son 66,95. Entre 66,95. Fijaros, eso me da 0,83. Quiere decir que tengo un 83%, que es el número que a mí me interesa, este de aquí. Bien, y ahora si me voy a la tablita, que la tengo aquí, y dice, si esa cuenta nos da menos de un 60%, no puntúa. Si nos da entre un 60 y un 70%, un punto. Si nos da entre el 70 y el 80, 2 puntos. Y si nos da más del 80%, 3 puntos. Es decir, cuanto más abierto sea el venado, más puntos nos va a dar en esta cuenta. En este caso, como mi medida es del 83%, yo tengo que sumarle 3 puntos ya que es más del 80%. Entonces, en el apartado de envergadura, que es aquí, donde pone esto, aquí tenemos que poner que son 3 puntos. Y lo ponemos ahí. Bueno, pues ya tenemos todas las medidas que necesitamos para hacer las cuentas. Ahora, el resultado puntuación total de vuestro venado es la suma de todo esto. Vamos a sumar todas estas cantidades. Bien, ¿cómo sabemos si es medalla? Bueno, pues si os fijáis aquí en la fichita, aquí en este rincón, pues tenemos las medidas. Medalla de oro sería de 181 en adelante, incluido el 181. Plata estaría entre 173 y 180,99 y bronce estaría entre 165 y 172,99. Es decir, nuestro trofeo de ciervo tiene que tener más de 165 puntos en esta suma para que el trofeo sea susceptible de ser homologado. Luego ya, como os he dicho, como hay muchos puntos subjetivos y si estáis muy cerquita del 165, pues bueno, ya hay también un poco de suerte del juez que te lo coja, porque hay medidas como el tema de la belleza, el color y tal, que bueno, que te pueden dar ese punto, ese medio punto que necesitas, pero bueno, eso sería, digamos, un poco ya a la hora de una homologación oficial. Para nosotros, que lo que estamos haciendo es intentar ver cómo nuestro trofeo podría puntuar, pues yo creo que es más que suficiente con sumar esto y ver más o menos si puede ser pues, más o menos bronce, más o menos plata o incluso se pasa del oro. Vamos a sumar todas estas cantidades. Evidentemente a mí pues no me va a dar ninguna medalla porque el venado que hemos cogido pues una mierda de venado, para hablar, hablando claro. Pero con un venado bonito como los que vosotros habéis puesto en las fotos, pues yo tengo medio, algunos como os he dicho, los tengo en el pueblo, no los tengo aquí en el piso y ahora pues con el confinamiento, como sabéis, pues no nos podemos menear de la casa. Pero bueno, he cogido uno que tenía por ahí cualquiera, pues para que veáis un poco, como os había dicho, cómo se hace el tema de la puntuación. Lo voy a sumar para que veáis, ¿vale? Pues simplemente porque tengáis esa curiosidad de qué puntuación arroja las mediciones que hemos hecho. Y bueno, pues vamos a empezar. Tenemos 33,5, voy poniendo datos en la calculadora, 33,5 más, aquí tenemos 5,65, 5,65 más, la tercera 9,6 más, le voy dándole igual de vez en cuando para no perderla, 18,6 más 10,9 más y vamos por 10,9, 11,1 más, vamos dándole igual, 10,1 más 10,6 más 5,5 más 3 más 13, perdón, sí, 13 más, bueno, esto ya lo sumamos así, serían 2 y 1, 3, 4 y 3, 7, más 7. Más 7. Bueno, pues esto es un venado que daría aproximadamente, estamos hablando de 138,55, serían unos 140 puntos. Lo pondríamos aquí en el total, ¿vale? 140 y bueno, pues simplemente pues ya veis que le faltarían nada más y nada menos que 25 puntos para llegar al bronce, muchísimo, ¿no? Entonces
bueno, pues al final se confirma que el venado era un venado, pues un venado de montería, no un poquito más o menos como un representativo tirando bajo. Pero bueno, a ver, las medidas de cada venado son diferentes y bueno, pues yo espero que vuestros trofeos os den las medidas que esperáis de ellos. Parece un poco engorroso, yo entiendo que son muchos números y demás. Esto tiene un secreto y no es otro que la paciencia. Paciencia, tomad las medidas poco a poco, no tengáis prisa, echad un rato, ahora tenemos tiempo de sobra para hacerlo, estamos aburridos en casa así muchas veces dando vueltas y sabéis lo que hacer, pues bueno, nos cogemos el metro, nos cogemos la basculita, nos cogemos la calculadora y poquito a poco vamos sacando medidas. Os cuelgo lo que es este vídeo, os cuelgo la tabla también para que podáis hacer lo que es la medición o la valoración de la corona. Y os pongo también esta página también, os la fotografío, os la escaneo para que os acordéis de las medidas que hemos estado haciendo en cuanto a lo que son las medidas de las puntas, el tema de la envergadura, que aquí viene muy bien escrito y demás. Y bueno, pues como hicimos también lo que son las medidas de las puntas de la corona, que es un poco lo más engorroso del trofeo de ciervo. No es el más difícil, ¿eh? El corzo es todavía más complicado de medir, porque hay que incluso meterlo en agua para ver la cantidad de volumen de agua que desplaza. Es complicadísimo, pero bueno, pero es que las medidas de los trofeos son así. La más facilita es el jabalí. El jabalí es mucho más fácil y se hace en 10 minutos. Pero bueno, los cérvidos son así, se homologan así en todo el mundo. Evidentemente cada especie o cada raza de ciervo tiene sus medidas particulares. Pero bueno, también es un mundo muy bonito bueno, y como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Y bueno, pues que me contéis cada uno qué os ha dado, qué medición os ha arrojado vuestros trofeos. Espero que sea de vuestro agrado. Venga, un saludo.